Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es derecho constitucional. Soy Santiago Sibaldi y bueno, vamos a desentrañar un poco a qué nos referimos con derecho constitucional. Vamos a comenzar desde cero en esto. Así que bueno, les quería hablar un poco sobre este sistema de normas tan importante, ¿no?, en nuestro país, en nuestro Estado. Bueno, hemos escuchado nosotros hablar de Constitución, de qué es la Constitución. Ese librito, ¿no?, ese librito del cual nos hablaron tanto, que incluso lo llegamos a estudiar, lo llegamos a ver, digamos, en la escuela, en la secundaria. Lo veíamos como un librito importante que tenemos que aprender o que tenemos que saber, el preámbulo, que esto, que lo otro. Bueno, sí, es un librito importante, demasiado importante, diría. Es digamos, la ley fundamental de nuestro Estado, ¿sí? Es un conjunto de disposiciones, un conjunto de normas, ¿sí?, que están ahí, que no es demasiado largo, que nos indica básicamente todo lo que se puede y lo que no se puede en nuestro país, ¿sí? Todo lo más importante, digamos, a grandes rasgos, está incluido en la Constitución. Y a partir de la Constitución se crea, digamos, toda la maraña de normas, de leyes, decretos, resoluciones, tanto nacionales como provinciales, como municipales. A partir de esa Constitución surge todo este sistema jurídico, ¿no?, al que nosotros le decimos derecho objetivo, que es el derecho norma. Bueno, la Constitución es la que regula la legalidad de todo el sistema. Básicamente, toda manifestación jurídica, cualquiera que sea, tiene que estar de acuerdo con esta Constitución, con ese pequeño librito del que tanto hablamos, ¿no? Esta Constitución es la ley fundamental del Estado. Todo lo que esté en contra o fuera de esta Constitución no es legal en nuestro país, ¿sí? No debería ser, no debería existir en nuestro país. Estamos hablando del Estado argentino. Cualquier ley, cualquier norma, cualquier decreto, resolución, ordenanza, lo que sea, tiene que estar de acuerdo a esta Constitución, ¿sí?, que es la que regula todo. Es como un inspector que va regulando todo, cada rincón de cada ley, de cada norma, tiene que estar de acuerdo con ella, ¿verdad? Bueno, y en cuanto al derecho constitucional, básicamente la palabra lo dice, la denominación lo dice, el derecho que estudia la Constitución, ¿sí? Básicamente estudia la Constitución, estudia los rincones de nuestra Constitución, hasta dónde llega, cuál es la extensión, cuál es la interpretación de las normas, de las disposiciones que ella contiene. Y bueno, y básicamente estudia nuestro sistema político también, porque la Constitución regula, digamos, una Constitución política, regula todo lo atinente a lo jurídico y también al sistema político de nuestro país, ¿sí? Todo lo que nosotros conocemos, lo que es el Congreso, cómo se compone el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Presidente, cómo son las elecciones, el Poder Judicial, cómo se compone, qué órganos hay, todo eso está regulado por la Constitución, ¿sí? A nivel nacional está regulado por la Constitución y después va hacia abajo, digamos, también regula las provincias, ¿sí? Las regula a grandes rasgos las provincias. Luego estas se regulan por sus propias constituciones, que son constituciones provinciales, que están en un rango inferior a la Constitución Nacional y por ende también estas constituciones provinciales tienen que sujetarse a la Constitución Nacional. Básicamente la Constitución Nacional es la norma fundamental del Estado, es la Carta Magna, es la norma fundamental de la cual depende toda la validez del sistema, ¿sí?, del sistema nacional, provincial y municipal. Después están las constituciones provinciales que regulan la cuestión, digamos, dentro de la provincia de que se trate. Pero la Constitución Nacional es la que regula toda la validez en todo el país, ¿sí? Nación, los tres órbitas, nación, provincia y municipio.
Bueno, sabiendo ya lo que es entonces el derecho constitucional, es aquel sistema de normas que regulan o estudian o abordan la Constitución Nacional con todas sus implicancias, en toda su profundidad, y el sistema político de un país determinado. Sabiendo entonces lo que es el derecho constitucional, tenemos que saber, ya vamos a abordar un poco la cuestión histórica también, pero tenemos que también saber a qué se refiere o a qué se atiene, ¿no? este derecho constitucional, y nos tenemos que referir obligadamente a lo que es el Estado de Derecho. También lo habrán sentido nombrar, que es el Estado de Derecho. Es aquel en el cual el poder político está por debajo de la ley, ¿sí? O sea que lo que los políticos, las autoridades hagan, tiene que ser acorde a la ley, ¿sí? Y esa ley es entendida no solamente a la ley, el Código Civil, el Código Penal o cualquier ley que se pueda dictar, sino primordialmente a la Constitución, ¿sí? O sea, la Constitución es lo que está arriba de todo, ¿sí? Si nos ponemos a trazar, digamos, una escala de importancia de las normas, la Constitución está por encima, ya lo dijimos. Después para abajo tenemos las leyes, tenemos diferentes instrumentos, ya veremos. Entonces el poder político tiene que estar debajo de todo esto, ¿sí? El poder político no puede hacer lo que quiere, el poder político tiene que cumplir la ley, tiene que estar acorde a lo que dicen las leyes, lo que dicen los decretos, resoluciones y por supuesto la Constitución. Entonces, cuando esto se respeta, estamos frente a un Estado de Derecho, ¿sí? Argentina es un Estado de Derecho, ¿sí? Debería serlo, es un Estado de Derecho. A su vez, las autoridades provinciales también están por debajo de las leyes, también son Estados de Derecho, porque las provincias son Estados. Y los municipios, igualmente, los municipios también son Estados, también están las autoridades municipales por debajo de la ley. Básicamente, los políticos, las autoridades deben respetar la ley, ya sean legisladores, ya sean presidente, vicepresidente, ya sean gobernadores, jueces, todos tienen que respetar la ley, ¿sí? Nadie está por encima. Hubo una época en la cual el rey estaba por encima de la ley, en la época del absolutismo monárquico, estamos hablando del siglo XVIII y anterior. El rey hacía lo que quería, el rey hacía la ley y si algo no le gustaba, no lo cumplía, listo. ¿Sí? El rey era el que con su capricho manejaba todo, ¿sí? Bueno, eso ya no es así. Desde hace siglos ya no es así. Bueno, eso entonces es un Estado de Derecho. Ahora, sabiendo ya lo que es el derecho constitucional, a grandes rasgos, lo que es la Constitución, lo que es el Estado de Derecho, podemos ir un poco más allá y decir de dónde proviene el derecho constitucional. Estamos abordando lo que es el tema de las fuentes. ¿Qué son fuentes? ¿Qué nos viene a la mente la palabra fuentes? Básicamente fuentes son el lugar donde sale algo, ¿no? Una fuente de agua me viene a la mente, ¿no? En la fuente de agua sale agua. Bueno, acá es lo mismo, solamente que en vez de estar hablando de fuentes de agua, hablamos de fuentes de conocimiento, hablamos de fuentes de normas, fuentes de derecho, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge el derecho constitucional? Tenemos una clasificación muy conocida que divide las fuentes en formales y fuentes materiales, ¿no? Fuentes formales, que son las cuales crean el derecho, nace el derecho. Las fuentes formales del derecho constitucional son, ¿cuáles podrían ser? Principalmente la Constitución. La Constitución es lo que le da sentido al derecho constitucional. Pero también tenemos otras fuentes, que son los tratados internacionales. ¿Sí? Los tratados internacionales que pueden versar sobre derechos humanos o no. Están muy de moda actualmente hablar de tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿sí? Que son muy importantes. También son fuentes. Entonces tenemos Constitución, tratados internacionales, ¿sí? Que también tienen su validez, y también tenemos, para algunos, según dicen, las leyes.
Las leyes, no cualquier ley, sino las leyes institucionales o constitucionales que se llaman, que son leyes que se refieren a algún punto de la Constitución. Básicamente son normas reglamentarias de la Constitución. También hay algunos autores que dicen que la costumbre, ¿no? La costumbre estaría dentro de las fuentes del derecho constitucional. La costumbre como formadora de derechos, ¿sí? Esto es discutible, puede tenérselo en cuenta como no, pero bueno, la doctrina, hay una parte de la doctrina que así lo piensa. Ahora, en cuanto a las fuentes materiales, que son aquellas que no crean derecho como tal, sino que simplemente hacen conocer al derecho, son fuentes de conocimiento, tenemos lo que es la doctrina, que es el conjunto de conocimientos científicos del derecho, la jurisprudencia, que es el conjunto de fallos de los jueces, en el sentido constitucional en este caso, y para algunos también el derecho comparado. Básicamente son derechos extranjeros, normas constitucionales extranjeras, que son estudiadas, son analizadas para su posible aplicación en el derecho propio, ¿sí? Entonces tenemos las fuentes formales del derecho constitucional, la Constitución, tratados internacionales, las leyes institucionales y, para algunos, la costumbre. Las fuentes materiales, que son las que no nos crean derecho, sino que nos hacen conocer el derecho, que son doctrina, jurisprudencia, derecho comparado. Bueno, tenemos, vamos a referir entonces a la cuestión de la interpretación constitucional, que bueno, no es muy diferente de la interpretación jurídica en general. Conocemos los métodos de interpretación, ¿no? El método gramatical, que interpreta las leyes o las normas según lo que dicen las palabras, ¿no? Según el sentido lingüístico o literal de las palabras, es bastante útil, pero no es lo único. Hay veces que las normas pueden ser oscuras, pueden ser un tanto confusas en sus palabras, y eso también tiene que ser interpretado. Así que tenemos otros métodos, ¿sí? Tenemos el método histórico, que se refiere a interpretar las normas según el momento histórico en el cual esas normas fueron dictadas, ¿sí? Es como que nuestra mente se tiene que retrotraer a ese momento para entender o aprender lo que el legislador quiso decir en su momento, ¿sí? Es una interpretación histórica. Quizás las palabras en un momento histórico tenían un significado distinto al que tienen ahora. Después tenemos también la interpretación dinámica, ¿no? Tiene que ver con esto, cómo se entienden actualmente las palabras, cómo se entienden las situaciones en la actualidad. La interpretación sistemática, que es la más utilizada, la que la mayoría de la doctrina recomienda, que es aquella en la cual se tiene que interpretar las normas como un todo, ¿sí? Como un todo que no tiene que estar separado, negociado entre sí, sino que tiene que estar como un conjunto, como un sistema. El derecho es un sistema, entonces todo se tiene que interpretar de acuerdo con todo. Obviamente que cada rama del derecho tiene sus cuestiones particulares, pero se tiene que interpretar de una forma sistemática, de una forma ordenada, de una forma coherente. Bueno, el tema de la interpretación, podemos pasar al tema, a lo que es el tema histórico, ¿no? La cuestión histórica del derecho constitucional básicamente nos remonta al constitucionalismo, ¿sí? Antiguamente no había constituciones tales como las conocemos ahora, hubo constituciones griegas, constituciones romanas, pero tenían otro sentido, ¿no? Eran básicamente leyes, cuerpos de leyes, ciertas cuestiones que actualmente no existen como constitución. La constitución tal como la conocemos ahora aparece con el constitucionalismo. El constitucionalismo arranca ya a gestarse en los albores del liberalismo, ¿no? Estamos hablando de los años 1770 aproximadamente, ¿sí? Con los autores de la Ilustración, Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Tenemos que hablar de la Revolución Norteamericana
1776, en donde triunfan estos ideales, ¿sí? Estos ideales liberalistas, ¿no? De la independencia de Estados Unidos respecto de Inglaterra, que era el colonizador, la rebeldía del pueblo, y bueno, y ese año se dicta la Constitución de Estados Unidos, 1776, en donde se postulan, digamos, todos estos postulados, se postulan estas ideas, y donde quede claro, digamos, que el poder político estaría por debajo de la ley, básicamente de la Constitución. Tenemos también bueno, la Constitución francesa, ¿no? Antes de eso tenemos que hablar de la Revolución Francesa de 1789, ¿sí? Que es también un hito súper importante en lo que es la Constitución, el derecho constitucional. Todo este movimiento también tiene mucho que ver con eso. En esa revolución, básicamente, cae en Europa, o comienza a caer en Europa lo que es el Estado absolutista, el Estado monárquico absolutista, que hace rato nos referimos, en el cual el rey era la cabeza de todo y se hacía lo que el rey decía, ¿sí? Esto, a partir de ese momento, ya no fue más así, ¿sí? El pueblo se rebeló y el rey cayó. A partir de ese momento fue importante crear una norma fundamental, una constitución que recién llegaría a Francia en 1891, en donde se determinó los derechos del pueblo, derechos inviolables del pueblo, la organización jurídica política del Estado y básicamente el hecho de que la ley estaba por encima de cualquier gobernante. Bueno, se sucedieron un conjunto de constituciones francesas, apareció la época napoleónica, pero se mantuvo el Estado de Derecho en Francia, ¿sí? Con algunos incidentes, con algunos problemas, pero fue el inicio del Estado de Derecho, con el antecedente de la Constitución de Estados Unidos. Ese fue lo que se llamó constitucionalismo clásico. El constitucionalismo clásico busca eso, busca asegurar los derechos y libertades del pueblo, ¿sí? Busca dar más libertad a las personas. Eso es lo que busca el constitucionalismo clásico. Asegura los derechos civiles y políticos de la población. Después tenemos el constitucionalismo social, este movimiento que se inicia en el siglo XIX, siglo XX, más que nada. A nuestro país llega en los años 40 con el gobierno de Perón. Está bien, las personas tenían libertades hasta ese momento, el constitucionalismo clásico les había asegurado derechos civiles, políticos, las personas eran libres, pero había un problema. Esa libertad a veces traía problemas, ¿no? Traía cuestiones un tanto injustas. ¿Por qué? Porque también estaba, digamos, en un sistema político que es bastante conocido, que es el capitalismo. El capitalismo crea clases sociales, ¿sí? Clases pudientes, clases menos pudientes, clase media, clase baja, hablando económicamente, por supuesto. Entonces, esto crea como una especie de desigualdad económica y social en la población. Entonces, las personas menos favorecidas por el capitalismo eran explotadas por las clases pudientes y, por tanto, más allá de que tenían sus derechos, no los podían ejercer. No los podían ejercer esos derechos porque no tenían los medios económicos para hacerlo. Entonces esto trajo problemas, ¿sí? Trajo mucha injusticia a la sociedad. Es por eso que aparece el constitucionalismo social. Es un Estado benefactor, un Estado en el cual se le asegura a las personas, se le aseguran derechos económicos, derechos sociales, se le aseguran igualdad, ¿sí? Eso es lo que busca el constitucionalismo social, que las personas sean socialmente iguales y busca una sociedad socialmente justa, la llamada justicia social también. Entonces esos son los dos grandes hitos del constitucionalismo, el constitucionalismo clásico y el social.
Después algunos dicen que hay una especie de nuevo constitucionalismo bueno, que regula lo que son los intereses difusos, los derechos colectivos, pero bueno, eso ya es otra cuestión que veremos en otro video. Ahora lo que importa son esas dos ideas, ¿no? Constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social. Ya sabemos de dónde viene la Constitución, sabemos cómo surge el derecho constitucional y su evolución histórica, ¿sí? A grandes rasgos, por supuesto, en donde ya tenemos una idea somera de la cuestión.